Muy buenos días, estimados oyentes, amigos de la palabra. Con ustedes, buen día, Manuel. Gracias por estar aquí con la música y los micrófonos. Con ustedes estamos, con gran gusto. Terminó la historia de los patriarcas, pero no terminó porque la familia del último Jacob, como escucharon al terminar el libro de Génesis, llegaron a Egipto. Llevaron también a su papá y el que lo salvó es el hijo, José. Bueno, estamos en Egipto y comienza el libro del Éxodo, porque enseguida cuando escucharemos que cambia el tono en Egipto, cambia el faraón, que era bastante amigo de José y de estos inmigrantes, se crea un gran problema. Ayer hemos escuchado que el faraón decidió, miedo tenía ya de los judíos que crecieron mucho, un pueblo grande, y dijo, tenemos que cuidar porque son más grandes y más numerosos que nosotros. Y decidió, como dijo la lectura ayer que comenzamos, decidió que los varones, los hijos varones, chicos, deben ser tirados al río, al Nilo. Bueno, y ahí vemos hoy, estamos con la fantástica historia de Moisés. Moisés, que será el liberador, pero Moisés, interesante la historia, esta cesta, donde la madre hebrea pone su hijo, que va a ser Moisés, su nombre significa el que lo saqué del agua. ¿Y quién lo salva? Mientras el faraón persigue al pueblo judío, la hija de las hijas dice, llena de compasión, salva a un chico judío, hebreo. La hija lo salva porque manda a sus doncellas a ver un poco qué hay en esta cesta. Y la madre hebrea va a educar a Moisés para la hija del faraón. Y vendrá el momento que durante esta semana, gran semana del Éxodo, la hija, el pequeño Moisés ya grande, recibirá frente a la zarza ardiente la vocación. Eso es. El Salmo es el Salmo 68. Está hablando de este sufrimiento que puede tener el perseguido, el que tiene que luchar con las adversidades como acá Moisés y el pueblo judío. Pero la confianza. Busquen al Señor y vivirán. Fíjense, busquen al Señor y vivirán. Es el verso responsorial. Salmo 68. Y eso hace el pueblo de Israel también. Y bueno, Moisés está ahí. Ustedes saben bien que cuando hubo la transfiguración, ¿se acuerdan? La transfiguración en el Nuevo Testamento, Jesús se transfigura y ¿quién aparece? Las dos figuras principales del Antiguo Testamento. El profeta Elías, representante de los profetas, y Moisés. Moisés está ahí representando el Sinaí, el encuentro con Dios y el pueblo. Y ahí, hoy estamos comenzando la historia de Moisés. Mateo 11 terminó el capítulo del discurso de la misión. 10, el capítulo 11, son 11 y 12, es la parte narrativa, Jesús en misión. Hoy es muy crítico de algunos lugares ahí de su propia tierra. No han querido ver más que milagros, solamente ver espectaculares, pero no tienen fe, no se han convertido. Jesús triste con Corosaín, Betsaida, Cafarnaum, los compara con Tiro y Sidón, países, ciudades al Atlántico de mucha comercialidad y no muy religioso, los compara así. Bueno, Manu, vas a dar un poco de un tacto de música y entramos en esta fantástica historia. Persigue al pueblo de Israel, pero la hija le salva a Moisés, el chico israelita, que le encuentra en el río Nilo.
Muchas gracias, Manu. Libro del Éxodo, capítulo 2. 2 semanas vamos a leer el Éxodo en la primera lectura. Estando Israel en Egipto y esclavizado, un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de un levita también. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses, porque, recuerdan, el faraón decidió que tiene que tirarse al Nilo los chicos varones. Lo mantuvo escondido durante 3 meses la madre. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro, lo impermeabilizó con betún y con pez. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos a las orillas del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería al cesto. La hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, la hija del faraón mandó a su esclava que fuera a recogerla. Ella, la hija del faraón, la abrió, la cesta. Vio al niño que estaba llorando y llena de compasión, fíjense, llena de compasión exclamó: seguramente es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que yo vaya a buscarte entre las hebreas una nodriza para que te lo críe este chico? Sí, le respondió la hija del faraón. ¿Y qué? La jovencita fue a llamar a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño, críamelo, yo te lo voy a retribuir. La mujer hebrea lo tomó al niño consigo y lo crió. Cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón. Lo trató como a un hijo. La hija del faraón, lo trató como a un hijo. Le puso el nombre de Moisés, que significa: sí, yo lo saqué de las aguas. Yo lo saqué de las aguas. Siendo ya adulto, Moisés salió un día a visitar a sus hermanos y entonces observó los penosos trabajos a que estaban sometidos los hebreos. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, un hermano suyo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor. Como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, Moisés regresó y encontró a 2 hebreos que estaban peleando. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué golpeas a tu compañero? Preguntó al agresor. Pero éste le respondió: ¿quién te ha constituido jefe y árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme también, como mataste ayer al egipcio? Moisés sintió temor y pensó: por lo visto, el asunto de ayer ha trascendido. En efecto, el faraón se enteró de la historia, de lo sucedido. Buscó a Moisés para matarlo, castigarlo.
Pero este huyó. Moisés huyó del faraón. Llegó lejos al país de Madián. Ahí se sentó junto a un pozo. Es palabra de Dios. Bueno, maravillosa historia de salvación del niño Moisés. Moisés que salvará a su pueblo de Egipto. Ahora es chico todavía. Llama mucha la atención el corazón de la hija del faraón, mientras el faraón hizo una ley que hay que tirar al río los varones chicos que nacen de los judíos. Ella dice acá, llena de compasión, la hija del faraón lo vio a la cesta y dijo, cuando el niño lloró, seguramente es un niño de los hebreos. Y bueno, se arregla, pide a una hebrea que lo cuide, que lo levante, que lo eduque, y le da el nombre. Yo lo saqué de las aguas. Moisés, el que fue sacado del agua, y lo salva. Pero como vemos acá, después pasó un encuentro no muy agradable. Moisés quiere ayudar, quiere salvar a un judío, mata a un egipto, y eso no pasa desadvertido y debe escapar. Se va lejos, al otro lado del Mar Rojo, se va a Madián. No dice todavía, pero vamos a ver, se va a casar allá con un hijo ahí de Madián, se va a casar y comienza la historia tremenda. Dios salva a Moisés porque lo necesita. Dios salva a Moisés porque va a ser que libera a su pueblo de Egipto. Toda esa historia gira esta semana las lecturas tremendas del Éxodo, que fundamentan mucho nuestra sacramentalidad de la Iglesia, el signo de salvación que hace Dios, comenzando con Moisés. Bueno, un poco de música, Manuel, y vamos al Salmo que habla de la misma confianza, pero también de la situación del que sufre persecución como el pueblo Israel en Egipto. Pasemos juntos al Salmo. El Salmo de la liturgia de hoy, martes, semana 15, es el Salmo 68. Y nuestra Biblia le da el título, el tema, súplica angustiosa, ¿cierto? Como Moisés y el pueblo de Israel, súplica angustiosa en medio de las desgracias del sufrimiento. Estamos en Egipto, bueno, con el pueblo. Pero positivo, el verso responsorial, busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Verso responsorial. Ahí está, ya, la salvación de Moisés. Primera estrofa. 68 el Salmo. Confesión fervorosa de un hombre sufrido y hundido en problemas como Moisés y el pueblo de Israel. Dice que se siente en el abismo. Utiliza las palabras del Salmo, en el abismo, sin poder salir, como alguien en aguas, es la imagen que utiliza el Salmo, por eso Moisés, alguien que sufre las aguas profundas, o que las corrientes lo arrastran, bueno, al pueblo de Israel y al pequeño Moisés también, corriente que arrastra, todo eso es el lenguaje de imágenes para describir
la situación de Israel. Rezo con ustedes el Salmo. Estoy hundido en el fango del abismo. He caído en las aguas profundas. Me arrastra la corriente. Estamos con Moisés en el agua. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Primera estrofa. Hay 4. La segunda. En esta angustia que sufre el pueblo de Israel, en esta angustia, el hombre que decide implorar al Señor, en un momento, como él dice, en un momento favorable va a hablar con Dios. En la crisis, el salmista tiene confianza y grita al Señor. ¿Qué grita? Respóndeme, Dios mío, como el pueblo de Israel y Moisés. Respóndeme, Dios mío, por un lado, y 2, sálvame por tu amor y fidelidad. Amor y fidelidad. Sálvame. Rezo con ustedes esta hermosa segunda estrofa. Reacción positiva, el pedido. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Pedido. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Mira, muy bonito esta segunda estrofa. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Cierto, esta mañana, un momento favorable. Respóndeme, Dios mío, sálvame. Tercera estrofa, el salmista nuestro se da cuenta y reconoce su pobreza, que lo hace pedir ayuda y protección, como todos nosotros. El autor también pide ayuda y protección. El autor, que no conocemos, promete al Señor que alabará al Señor con muchos cantos y proclamará su grandeza. Como siempre, una alabanza es la proclamación, en la misión. Rezo con ustedes la tercera estrofa. Confesión y pedido. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, repito, dice el pueblo de Israel, Moisés, etc. Nosotros, yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me protege, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios, proclamaré su grandeza, dando gracias. Alabaré y proclamaré tu grandeza, dando gracias. Cuarta estrofa. El autor nos pide que esta actitud de apertura a Dios contagie también a otros humildes que buscan a Dios, que sea una misión. Su convicción viene de su experiencia con Dios. Que el Señor escucha, que el Señor es su experiencia, que el Señor escucha al pobre, libera al cautivo. Estamos ya en Egipto. El Señor escucha al pobre y libera al cautivado. Un salmo muy teológico. Rezo con ustedes un pedido y después una confirmación, una convicción. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor. Ahí está. Que vivan los que buscan al Señor. Porque el Señor escucha a los pobres. El Señor escucha a los pobres. No desprecia a los cautivos en Egipto y los cautivos de hoy. El Señor escucha a los pobres. Rezo con ustedes una vez más el verso responsorial, optimista en todo este sufrimiento y cautiverio. Busquen al Señor y vivirán, porque es el único que nos librará. Un poco de música, Manu, un tacto de música para este salmo y vamos a pasar lentamente al Evangelio del día.
Hacemos el Evangelio. El capítulo 10 de Mateo era el segundo discurso de su Evangelio, el discurso misionero. Ahora estamos en una parte narrativa de describir un poco esta misión de Jesús, que vive lo que había anunciado. Parte narrativa. Evangelio Mateo capítulo 11. Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Dijo: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes dos se hubieran hecho en Tiro o en Sidón, hace tiempo estas ciudades se habrían convertido, poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratados menos rigurosamente que ustedes, Corosaín y Betsaida. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso crees que serás elevado hasta el cielo? No, serás precipitado hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en otro lugar, en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratado menos rigurosamente que ustedes en la ciudad de Cafarnaúm». Es palabra del Señor. Muchas gracias. Un pensamiento y vamos a rezar, como siempre. Capítulo 11 de Mateo. ¿Se acuerdan cómo Jesús creció en estas tierras de Galilea? Él es del norte de Israel, de Galilea, de las colinas. Y hoy se lamenta, un poco triste, desilusionado Jesús, se lamenta de la incredulidad de algunas de estas poblaciones, tan mimados. Había intentado abrir su corazón al seguimiento real de su reino. No, pero no llegó a su corazón, a pesar de tantos milagros y sanaciones. Había, como dice el texto, verso 20, había hecho la mayoría de los milagros, justamente en estos lugares, pero no se arrepintieron. Bueno, esta incredulidad que nota Jesús, esta indiferencia, dice, puede hasta ser peor que las famosas ciudades de la playa del Mediterráneo, Tiro y Sidón. Bueno, después al final habla todavía de hay que poner sayal y ceniza. Eso es una mención del Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? Cuando el profeta Jonás llegó a Nínive y Nínive se convirtió. Pone sayal y ceniza, una referencia al profeta Jonás. Bien, bueno, le pases un segundo de música y vamos a rezar con ustedes. Recemos juntos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con tu Espíritu. Con la fuerza de tu gracia, ayúdanos. Con auxilios de tu Espíritu siempre presente, para que podamos recibir tus dones con un corazón agradecido y abierto, y para que podamos responder a tu amor de cada día, con una conversión sincera, abierta, con una vida y un corazón que sean dignas de tu amor hacia nosotros. Eso queremos pedir,
que este evangelio, con una cierta desilusión de Jesús por todo su empeño tremendo en el Galilea, muchos le siguieron solo para ver sus milagros, pero no les convenció su discurso del reino que está llegando, la nueva era con él. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos de ustedes con esta pequeña oración y aquí enseguida seguiremos con programas, con el Señor Luis, el Padre, si todo lo que pueden estar con ustedes todo el día y toda la mañana. Gracias, Manu. Tengas una buena mañana.